D.B. Cooper es el nombre atribuido a un hombre que secuestró un avión Boeing 727 en los Estados Unidos el 24 de noviembre de 1971. Recibió un rescate de $200.000 y saltó en paracaídas desde la aeronave. El nombre que el secuestrador usó para abordar el avión fue Dan Cooper. Sin embargo, las iniciales, D.B., se asociaron permanentemente con el secuestrador, debido a un error de comunicación con la prensa, que tuvo conocimiento de que poco después del secuestro, el FBI había interrogado a un hombre de Portland llamado D.B. Cooper, quien nunca fue considerado un sospechoso importante. La forma en la que Cooper escapó de la justicia, así como la incertidumbre sobre su paradero, continúan intrigando al público. El caso de Cooper, cuyo código es NORHAC en el FBI, es el único caso de piratería aérea sin resolver en los Estados Unidos, y es uno de los pocos de ese tipo que quedan sin resolver en todo el mundo junto al vuelo 370 de Malaysia Airlines. A pesar del gran número de pistas que se han encontrado con el paso de los años, no se ha encontrado evidencia concluyente sobre la identidad del secuestrador y su paradero. Existen múltiples teorías de lo que pudo haber sucedido tras el salto, pero el FBI cree que Cooper no sobrevivió. A finales de 1978, cerca del área donde se cree que aterrizó el secuestrador, se descubrió un cartel en el que había indicaciones para abrir las compuertas traseras de un Boeing 727. Asimismo, en febrero de 1980, en las orillas del río Columbia, un niño de 8 años encontró $5.880 americanos en billetes de $20 que resultaron ser parte del rescate pagado. El resto del dinero no ha sido recuperado. En octubre de 2007, el FBI declaró que había obtenido un perfil parcial del ADN de Cooper a partir de la corbata que había dejado en el avión. La agencia reabrió el caso publicando nueva información y varios retratos que nunca antes habían sido mostrados al público, con el objetivo de tratar de obtener nuevas pruebas que llevaran a su identificación. En la rueda de prensa, el FBI reiteró que cree que Cooper murió tras el salto, pero que continuaban investigando su identidad. El 12 de julio de 2016, la agencia anunció que daba por terminada la investigación activa en el caso para enfocarse en casos más prioritarios. El miércoles 24 de noviembre de 1971, un día antes del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, un pasajero que viajaba bajo el nombre de Dan Cooper abordó un Boeing 727 en el vuelo 305 de Northwest Orient, que partía del aeropuerto de Portland, con destino a Seattle, Washington. Dan Cooper fue descrito como un hombre de unos 45 años, con una altura entre 1,78 y 1,83 metros, que llevaba una gabardina negra, mocasines, traje oscuro, camisa blanca, corbata negra, gafas de sol oscuras y un alfiler de corbata hecho de madreperla. Se sentó en la parte trasera del avión en el asiento 18C, y después de que la nave despegara, le entregó una nota a la auxiliar de vuelo Florence Schaffner, que se encontraba sentada en un asiento plegable cerca de la salida trasera, justo a la derecha del asiento de Cooper. Ella pensó que se trataba de su número de teléfono, por lo que guardó la nota en su bolsillo sin leer su contenido. Sin embargo, Cooper se le acercó y le dijo: «Señorita, mejor lea lo que hay en esa nota. Tengo una bomba». En el mensaje estaba escrito: «Tengo una bomba en mi maletín. La usaré si es necesario. Quiero que se siente junto a mí». La nota también pedía $200.000 en billetes sin marcar y 2 sets de paracaídas, 2 paracaídas de espalda y 2 paracaídas de emergencia. Y explicaba detalladamente cómo se debían entregar estos objetos una vez que el avión aterrizara en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma. Si no se cumplían sus demandas, haría estallar el avión. Cuando la auxiliar de vuelo informó a la cabina de vuelo sobre Cooper y sus demandas, el piloto, William Scott, contactó con el control del tráfico aéreo de Seattle-Tacoma, quienes a su vez se pusieron en contacto con la policía de Seattle y el FBI. La agencia se puso en contacto con el presidente de Northwest Orient, Donald Nairo, quien pidió a Scott que cooperase con el secuestrador. El piloto ordenó a Schaffner volver a la parte trasera del avión y sentarse junto a Cooper para tratar de averiguar si la bomba era real. Cuando el secuestrador descubrió las intenciones del auxiliar de vuelo, abrió su maletín momentáneamente, lo suficiente para que ella viera varios cilindros rojos, una gran batería y cables, convenciéndose de que la bomba era verdadera.
Cooper le ordenó que le dijera al piloto que no aterrizara hasta que el dinero y los paracaídas estuvieran listos en el aeropuerto. Schaffner regresó a la cabina para entregar las instrucciones del secuestrador. Después de que las demandas fueron comunicadas a las autoridades, el avión empezó a sobrevolar el Puget Sound, un estrecho marítimo cerca de Seattle. Mientras recolectaban el dinero, los agentes del FBI siguieron las instrucciones de usar solo billetes sin marcar, pero decidieron usar billetes impresos principalmente en 1969, y con números de serie empezando con la letra L, emitidos por el Banco de la Reserva Federal de San Francisco. Asimismo, los agentes pasaron rápidamente los 10.000 billetes de $20 por un dispositivo Recordac para crear una fotografía en microfilm de cada uno y así grabar los números de serie. Las autoridades inicialmente pretendían usar paracaídas militares de la base de la Fuerza Aérea McCord, pero Cooper especificó que quería paracaídas civiles que tuvieran cordones de apertura manuales. La policía de Seattle encontró unos ejemplares como los que exigía el secuestrador, en una escuela local de paracaidismo. Mientras tanto, Cooper permaneció sentado en el avión, bebiendo un cóctel de bourbon whisky con soda de limón por el que ofreció pagar. Tina McClough, una auxiliar de vuelo que permaneció junto al secuestrador la mayor parte del tiempo, lo describió como una persona agradable, y lo suficientemente considerada para pedir que le dieran comida a la tripulación después del aterrizaje en Seattle. Sin embargo, los investigadores del FBI afirmaron que el secuestrador era obsceno y que usaba malas palabras. A las 5:24, el control de tráfico del aeropuerto le comunicó a Scott que las demandas de Cooper habían sido cumplidas. Entonces el secuestrador permitió al piloto aterrizar. El avión tocó tierra a las 5:39. Posteriormente, Cooper ordenó a Scott que llevara a la aeronave a una sección remota de la pista y que atenuara las luces en la cabina para evitar a los francotiradores de la policía. Asimismo, pidió al control de tráfico que enviara a una persona a entregar los $200.000 y los paracaídas. La persona elegida, un empleado de Northwest Orient, se acercó hasta el avión y entregó los objetos a la auxiliar de vuelo McClough a través de las escaleras traseras. Pocos minutos después, Cooper liberó a los 36 pasajeros y a Schaffner, pero retuvo al piloto Scott, a McClough, al primer oficial Bob Ratazak, y al ingeniero de vuelo H. Anderson. En ese momento, los agentes del FBI desconocían las intenciones del secuestrador, y estaban perplejos por su demanda de 4 paracaídas. Asimismo, se preguntaban si tendría un cómplice a bordo, o si los paracaídas eran para los 4 miembros de la tripulación que permanecían con él. Nunca antes había intentado nadie saltar en paracaídas desde un avión comercial secuestrado. Mientras la aeronave era reabastecida, un oficial de la Administración Federal de Aviación, que quería explicar al secuestrador las implicaciones legales de la piratería aérea, caminó hasta la puerta del avión y pidió permiso a Cooper para abordar. Pero este se lo negó al instante. Una bolsa de vapor en el motor del camión con gasolina retrasó el proceso de reabastecimiento, y Cooper empezó a sospechar cuando, después de 15 minutos, no habían acabado. El secuestrador amenazó nuevamente con hacer estallar el avión, por lo que los encargados del abastecimiento aceleraron la tarea, hasta completarla. Después del reabastecimiento y de una inspección detallada del dinero y los paracaídas, Cooper ordenó a la tripulación despegar nuevamente a las 7:40. También decidió que volaran con rumbo a la Ciudad de México, a una velocidad relativamente baja de 170 nudos, 320 km por hora. A una altitud de 3.000 metros, la altitud normal de crucero es entre 7.600 y 11.000 metros. Y con los trenes de aterrizaje desplegados y con 15 grados de flaps. Sin embargo, el primer oficial Ratazak le dijo que el avión solo podría volar 1.600 kilómetros en esas condiciones, por lo que Cooper y la tripulación discutieron otras rutas antes de decidir volar hasta Reno, Nevada, en donde se reabastecerían nuevamente. También decidieron volar en la ruta Víctor 23. Una ruta aérea federal que transcurre al oeste de la cordillera de las Cascadas. Asimismo, Cooper ordenó a Scott que dejara la cabina despresurizada, ya que esto evitaría una salida violenta de aire y facilitaría la apertura de cualquier puerta para saltar en paracaídas. Inmediatamente después del despegue, Cooper pidió a McClough, que había estado sentada junto a él, que volviera a la cabina y que permaneciera allí. Antes de llegar,
tras las cortinas que separaban la primera clase de la segunda, la auxiliar de vuelo vio al secuestrador atando algo a su cintura. Momentos más tarde, en la cabina, la tripulación observó una luz intermitente, indicando que Cooper intentaba abrir la puerta trasera de la aeronave. A través del interfono, Scott le preguntó si había algo que pudieran hacer por él, a lo que el secuestrador respondió que no. La tripulación empezó a notar un cambio de presión en la cabina. Cooper había abierto la puerta trasera y había saltado del avión. Esta fue la última vez que se supo de él. El FBI cree que el salto se realizó a las 8:13 sobre el suroeste del estado de Washington, ya que a esta hora las escaleras traseras se sacudieron, posiblemente en el instante en que abandonó la aeronave. En ese momento, el avión estaba volando a través de una tormenta, y la nubosidad impedía ver el suelo. Debido a la mala visibilidad, los aviones de caza F-106 que seguían a la aeronave no se dieron cuenta del salto del secuestrador. Inicialmente se creyó que había aterrizado al sureste del área no incorporada de Ariel, Washington, cerca del lago Merwin, 48 kilómetros al norte de Portland. Teorías posteriores, basadas en varias fuentes tales como el testimonio del piloto de Continental Airlines, Tom Bohan, que volaba a 1200 metros sobre el vuelo 305 y 4 minutos detrás del mismo, ubican la zona del aterrizaje a 32 kilómetros al este de ese punto. Después de 2 horas y media del despegue en Seattle, el avión, con la compuerta trasera abierta, aterrizó en Reno a las 10:15. El aeropuerto y la pista fueron rodeados por agentes del FBI y de la policía local. Tras comunicarse con el capitán Scott, se determinó que Cooper había abandonado la aeronave y los agentes abordaron el avión para buscar cualquier evidencia que hubiera dejado, encontrando varias huellas dactilares, una corbata con un alfiler de madreperla, 2 de los 4 paracaídas y 8 colillas de cigarrillos. Sin embargo, no había rastro del maletín del secuestrador, ni del dinero, ni de la bolsa que lo contenía, ni de los 2 paracaídas restantes. Las personas que habían interactuado con Cooper a bordo del avión, y en tierra, fueron interrogadas para crear un retrato robot. La mayoría de los testigos proporcionaron la misma descripción, por lo que el FBI estima que el retrato es una representación fiel de Cooper, y lo utiliza en todos los pósteres en los que se requiere su captura. Con el paso de los años, la figura de Cooper se volvió más esquiva y los sospechosos comenzaron a multiplicarse. En 2007, la atención se centró en Kenneth Christiansen, un paracaidista militar con experiencia en aerolíneas y vecino del área del secuestro. Su perfil parecía encajar con la de un hombre capaz de planear y ejecutar el salto imposible. Conocía el terreno, manejaba el bourbon y los cigarrillos con naturalidad, y poseía rasgos similares a los del retrato robot. Sin embargo, tras una investigación exhaustiva, el FBI descartó a Christiansen. Su complexión, estatura y color de ojos no coincidían con los testimonios de los pasajeros. El misterio persistía intacto. Otro sospechoso surgió en 2008, William Gossett, un profesor universitario de Utah, fallecido en 2003. Un abogado afirmó que Gossett había presumido ante sus hijos sobre el secuestro, mostrando la llave de una caja de seguridad supuestamente con parte del dinero del rescate. A pesar de estas teorías intrigantes, ninguna evidencia concluyente vinculaba definitivamente a Gossett, o a cualquier otro candidato con el audaz salto. Cooper permanecía envuelto en un halo de misterio que ni el paso del tiempo ni las pistas dispersas lograban disipar. El caso tuvo un impacto profundo en la seguridad aérea. Las aerolíneas introdujeron detectores de metales en los aeropuertos y nuevas normas de seguridad dictadas por la FAA. Cada Boeing 727 posterior fue equipado con el Cooper Van, una cuña aerodinámica diseñada para bloquear la compuerta trasera en vuelo. La audacia de un solo hombre transformó la aviación comercial y dejó una huella indeleble en la historia de la seguridad aérea. El FBI continuó investigando durante décadas, hasta que en julio de 2016 anunció el cierre de la investigación activa, concentrándose en casos más urgentes. La agencia aclaró que cualquier evidencia física nueva debía ser presentada, pero el misterio de la identidad y el destino de Cooper permanecía sin resolver. A pesar del cierre oficial, la figura del secuestrador se mantuvo viva en la imaginación popular, inspirando novelas, canciones, películas y series de televisión. Desde el agente Dale Cooper de Twin Peaks, hasta referencias en Breaking Bad y Loki.
La leyenda se expandió, trascendiendo los hechos para convertirse en mito. D.B. Cooper no solo se había evaporado en la tormenta aquella noche de 1971. Había creado una historia que desafía la lógica, la ley y la percepción humana. Su escape sin precedentes continúa intrigando a expertos y aficionados, recordándonos que, a veces, el enigma más grande no es el crimen en sí, sino la habilidad con la que se ejecuta. Y la capacidad de desaparecer, dejando solo preguntas y fascinación tras de sí. El caso de D.B. Cooper sigue siendo un enigma que desafía la lógica y la memoria colectiva. Cada detalle documentado, desde la nota amenazante hasta el salto en la tormenta, pasando por los billetes encontrados años después, revela la precisión de un plan audaz y la incertidumbre absoluta sobre su destino. Cooper no era solo un criminal, era un maestro del riesgo calculado. Un hombre que convirtió un vuelo ordinario en una leyenda que aún fascina y desconcierta. La historia invita a reflexionar sobre la fragilidad del control y la imprevisibilidad de los actos humanos. La desaparición de Cooper nos recuerda que incluso en un mundo de reglas, procedimientos y vigilancia, la astucia, el coraje y un instante de decisión pueden desafiar cualquier expectativa. Su figura permanece suspendida entre la realidad y el mito, como una sombra en la tormenta, visible solo a través de las huellas que dejó. La corbata, los paracaídas, los billetes y los relatos que se transmiten generación tras generación. Más allá del misterio, la historia de Cooper ha transformado la manera en que pensamos sobre la seguridad, la ley y la audacia humana. Su salto no solo cambió protocolos, sino que dejó una marca indeleble en la cultura popular, inspirando novelas, películas y canciones que lo inmortalizan. Cada nueva teoría, cada hallazgo de billetes o pista, aviva la fascinación y mantiene viva la pregunta: ¿sobrevivió D.B. Cooper? ¿O se desvaneció para siempre, dejando solo su leyenda? Al final, lo que permanece no es solo el hecho de un secuestro impecablemente ejecutado, sino la sensación de misterio absoluto, el vértigo de lo desconocido y la admiración por un hombre, que en un par de horas, se convirtió en una figura eterna. Imposible de atrapar, imposible de olvidar. Si te gustan historias como esta, suscríbete al canal, activa la campanita y no te pierdas las próximas.